Muy buenas tardes y bienvenidos a este primer programa especial de Semana Santa. Comienza durante 2 semanas una programación, ya saben, en la que vamos a hablar de sentimientos, de emoción, de todo lo que ocurre en las calles, para llevarles a todos ustedes hasta sus casas todo lo que dé de sí nuestra pasión. Y es que tan solo faltan 3 días. Ya lo han visto, tan solo faltan 3 días para salir a la calle, para que los zamoranos vivamos la semana más importante del año. Y es que ya han pasado 12 meses, un año desde que celebramos esa resurrección y esa Pascua. Y ahora Zamora vuelve a teñirse de luto para disfrutar junto a amigos, también junto a compañeros o incluso familia de estos días tan especiales y cargados de devoción y fe. Pero si echamos la vista un poquito atrás, hoy en este primer programa especial de Semana Santa queremos recordar algunos de los momentos que vivimos en la Semana Santa del año pasado. Semana Santa atípica la de este año 2024 en Zamora. A la falta de museos se le sumaba el cierre del puente de piedra por obras y la altísima presencia de lluvias. Todo eso nos ha dejado la Semana de Pasión más extraña de las últimas décadas. Comenzábamos el Jueves de Pasión con el traslado del Nazareno. Salía puntual del templo de San Frontis para realizar un recorrido alternativo debido a que no se podía cruzar el puente de piedra. Así, por primera vez, se realizaba el traslado por el Puente de los Poetas. Un recorrido que nos dejaba una bellísima imagen en la subida de la Cuesta del Mercadillo y en la llegada a la catedral. Las previsiones amenazaban lluvia en Zamora, pero las primeras procesiones se pudieron desarrollar sin problemas, algunas incluso con calor. Fue el caso de la Hermandad Penitencial del Espíritu Santo, que el Viernes de Dolores cumplió con su mandato de llegar hasta la catedral y hacer su estación de penitencia, este año con un ligero añadido. Cumplían medio siglo de este rito y por eso la procesión pasó por el interior del templo. Así, los cofrades pasaron ante el Santísimo y rezaron una oración ante Nuestra Señora de la Majestad. Ya en el atrio, leída la proclamación de la Pasión, el coro entonó el Christus Factus Est. El sábado de Pasión recordaba a los fallecidos e invitaba a la resurrección con la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús Luz y Vida, y también a las novedades. Jesús Luz y Vida salía de la catedral como es habitual, pero en esta ocasión no hacia el Camposanto, debido a las obras del puente de piedra, sino hacia el casco antiguo. No cruzaba el río, pero sí hacía una parada especial ante el Barandales de Ricardo Flecha como homenaje al escultor fallecido en octubre. Se entonaba el De Profundis mientras se bailaba el paso. Un recuerdo al hermano de la hermandad, un recuerdo a todas esas personas que ya no están entre nosotros, el motivo precisamente por el que nació esta hermandad. Y en la llegada a la catedral, momento del acto a los fallecidos, de la oración y la ofrenda. Amén. Esta noche, con la mirada y el corazón vueltos... Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro.
El domingo de Ramos en Zamora el protagonismo es para el desfile de la Real Cofradía de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. La popular borriquita salía a las calles de Zamora escoltada por los hermanos de la cofradía, pero también por una multitud con palmas y laureles. Una procesión que este año estrenaba nueva marcha, Rey de Reyes, composición que regalaba a la cofradía el compositor David Rivas con motivo de los 75 años de su primera salida en procesión. El lunes, la tercera caída salió de San Lázaro, desafiando unas pocas gotas de agua que quedaron más bien en amago del lluvia. Las nubes respetaron a los hermanos de raso negro y blanco hasta su paso por la plaza y el acto en homenaje a los fallecidos con el coro y La muerte no es el final. También sin sobresaltos, el Cristo de la Buena Muerte salió a medianoche de San Vicente. Alumbrado por las teas de sus hermanos, penitentes medievales avanzan por la Zamora antigua. Silencio más que riguroso de fondo en esta noche para un acto en el que se centran todas las miradas y todos los oídos. 5 sentidos pendientes de este momento en la plaza de Santa Lucía. El coro reza con el Jerusalem, Jerusalem. La retahíla de suspensiones comenzó en la tarde del Martes Santo. La cofradía de Jesús del Vía Crucis no pudo siquiera salir de la catedral. La lluvia impidió que el nazareno de San Frontis volviera a su barrio y que la Esperanza visitara a las monjas de Cabañales. Julián Calvo rezó el Vía Crucis en el interior de la catedral, seguido del baile de los pasos como acto simbólico de una tarde pasada por agua.
todos los zamoranos expectantes a que esta puerta se abra y podamos disfrutar de esta Hermandad Penitencial de las 7 Palabras. Más suerte tuvo la Hermandad Penitencial de las 7 Palabras. La lluvia dio un respiro también en la medianoche de ese martes y la cofradía pudo salir, puntual como siempre, de la iglesia de Santa María de la Horta para cumplir con su penitencia. A la vista de todos, el imponente Cristo de la Agonía, que ve pasar a las 7 Palabras y sus 7 crucificados antes de avanzar al ritmo de sus tambores destemplados por el casco antiguo hasta la plaza de Viriato. Allí Rosario García se encargó del rezo en el acto central de la cofradía. Y el año que viene, si Dios quiere, celebraremos el centenario con mejor tiempo. Mientras tanto, si queréis acompañarnos dentro de la catedral, vamos a hacer un breve rezo para no terminar esto así sin más y que tengamos todos mucha salud para el año que viene. En la tarde del miércoles santo todo estaba preparado para ofrecer la plegaria y el silencio de la ciudad al Cristo de las Injurias. Pero de nuevo el agua quiso ser protagonista y el desfile procesional, así como el acto de juramento, tuvo que suspenderse. Breve rezo en el interior de la Catedral de Zamora, con alta presencia de hermanos y público, y despedida hasta el año que viene, cuando este desfile procesional cumplirá 100 años. Otra vez por Rodrigo Arias y venir para acá. Ya de madrugada, la presencia intermitente de la lluvia hizo tomar la decisión de la Hermandad de Santísimo Cristo del Amparo de salir a la calle con un recorrido corto. Así que saldremos ahora. Vamos a esperar 5 minutos y salimos. En poco más de una hora, los 150 hermanos, ataviados con sus tradicionales capas pardas, acompañaron a la imagen del Cristo del siglo XVIII. Salían hacia la avenida de Vigo para volver en una breve vuelta hacia la plaza del Templo, donde se cantaba al final el Miserere. Y tu dueño de esas fuentes
Y este año el tiempo evitaba que la Virgen de la Esperanza cambiara de morada, sin pasar por el convento de Cabañales tras la suspensión del desfile del Martes Santo. El Jueves Santo no pudo estrenar el nuevo recorrido, obligado por otra parte por las obras del Puente de Piedra. Eso sí, una pequeña tregua de las lluvias le permitió salir a la plaza de la catedral ante los cientos de hermanos y hermanas que esperaban su salida en procesión y que solo pudieron cantar la salve a su Virgen de la Esperanza. Jueves Santo por la tarde, la puerta de la iglesia de San Andrés permanece cerrada para los pasos de la cofradía de la Veracruz. El incesante aguacero que cae sobre Zamora durante toda la jornada obliga a la directiva a suspender la procesión 1 hora antes de su comienzo. No había alternativa ni opción, ni ventana posible de cielo despejado en muchas horas. Irremediable dejar los pasos sin mover. Únicamente se llevó a cabo la bendición de la nueva mesa de la Virgen Dolorosa, obra de José Ángel Domínguez. La única cofradía que decidió salir a la calle a pesar de la lluvia fue la penitente Hermandad de Jesús Yacente. A las 11 en punto de la noche abrieron las puertas de San Cipriano. De nuevo, cambio de templo debido al derribo del museo para construir el nuevo centro expositivo que limita la actividad en Santa María la Nueva. Otra joya del románico zamorano acogía el inicio de esta procesión, con su Jesús Yacente cubierto por la urna de metacrilato que lo protege del agua. Lluvia, eso sí, que obligó a cortar un recorrido que no llegó hasta la catedral y que culminó en Viriato con el Miserere interpretado por el coro.
La lluvia condicionó la procesión de Jesús Nazareno desde primera hora. Tras tiempo de deliberación, a las 5 de la mañana se realizaba el tradicional baile del 5 de copas, pero sin que le siguiera la procesión. Se había retrasado la decisión a las 6 de la mañana, y eso significaba una cosa: o iban a salir con recorrido corto, o este año no habría procesión. Al final se optó por lo primero. La cofradía salió con un itinerario más reducido, recorriendo las calles Sant Torquato y volviendo por Santa Clara. Un recorrido más corto con el que intentaban evitar la lluvia, y ni por esas. En la última parte del itinerario llovió, obligando de esta manera a los cofrades y a las imágenes a aligerar el paso para terminar finalmente en la carpa de nuevo. En la tarde del Viernes Santo era el turno del Santo Entierro, una cofradía que tradicionalmente ha tenido problemas con las lluvias. Para empezar, comenzaban con el tradicional sermón del descendimiento, en este caso en el interior de San Esteban, mientras afuera esperaban todas las imágenes para comenzar, si era posible, la procesión. Los pasos habían estado guardados hasta entonces en una carpa en la misma plaza. Después de este acto tomaron la decisión de salir. En un primer momento el tiempo no daba ningún problema, sol e incluso calor en los primeros compases, pero cuando los hermanos llegaban a la catedral caía un chaparrón que empañaba la tarde del Viernes Santo. En la noche del viernes el tiempo no dejaba muchas dudas. Nuestra Madre de las Angustias se preparaba para salir en procesión con un cielo nuboso. Sí que en un primer momento pensaban que podrían tener la posibilidad de realizar un itinerario más reducido, pero según avanzaban los minutos el cielo frustraba esta opción. Sin embargo, esto no significó que no se fuera a realizar ningún evento, al contrario. En el interior de la iglesia de San Vicente, templo de salida de esta cofradía, realizaron un acto, eso sí, con los hermanos ya contando los días para ver si pueden salir el próximo año. El sábado santo la lluvia volvió a impedir un desfile procesional en Zamora. La imagen de la Soledad no pudo salir del templo de San Juan para realizar su tradicional recorrido hacia el ensanche de Zamora. Pero las hermanas no faltaron a su cita, no quisieron dejar sola a la Santísima Virgen de la Soledad, coronada canónicamente en el pasado año 2023, y la acompañaron en el interior del templo, en su vela y en el dolor por la pérdida de su hijo. Canto de la Salve y las hermanas y zamoranas y zamoranos en general pudieron entrar para mostrar sus respetos y cariño a la imagen. Y siguiendo con la tónica de los últimos días, la lluvia impedía el domingo de Resurrección celebrar la alegría y el gozo en las calles de la capital. Media hora se esperaba para tomar una decisión que ya se veía venir. Aún así, la alegría de la Resurrección se celebró, sí, pero con aforo reducido en el interior de la iglesia de la Horta. Las flores en las varas niqueladas, los zamoranos vestidos de domingo y la alegría en los ojos de todos alentaban el momento en el que la madre se encuentra con su hijo resucitado y se desprende del luto. Al son de la alborada y el himno nacional, este día es el que de verdad da sentido a todo.
Hace unos instantes recordábamos la Semana Santa del año 2024 en la que sin duda estuvo marcada por las inclemencias meteorológicas, por esa suspensión también en algunos de los desfiles procesionales, también algunas lágrimas al ver que para lo que se está esperando precisamente un año entero no puede salir a la calle. Esperamos y deseamos sobre todo que esta Semana Santa 2025 el tiempo, la climatología nos dé una tregua y podamos disfrutar de 10 días cargados de sentimiento y de emoción en las calles. Y además este año 2025 sin duda es muy especial para el imaginero Ramón Álvarez. Se cumplen 200 años de su nacimiento y precisamente en Coreses, su pueblo natal, están llevando a cabo diferentes actividades. Lo van a hacer durante todo el año, pero ya hay lonas previstas y también grandes actividades que llegan en tan solo unos días. Hoy nos acercamos hasta Coreses, el pueblo natal precisamente del imaginero clave en la Semana Santa de Zamora, Ramón Álvarez, para conocer todos estos actos. Coreses se viste de gala este año para conmemorar los 200 años del nacimiento de uno de sus hijos más ilustres, Ramón Álvarez. Una comisión municipal se ha encargado de organizar un amplio programa de actividades. Un calendario anual con todas las obras características de nuestro paisano. Luego vamos a hacer una representación teatral con las obras de Semana Santa. Vamos a hacer una exposición de todas sus obras y actividades. Vamos a hacer también una serie de charlas y divulgación de contenidos de lo que es su vida y su obra a través del centro de orientación secundaria. Y luego, para finalizar, pues en lo que es el nacimiento haremos una misa pues con todo el boato que nos dé la Iglesia y el patrocinio, ¿vale? Un calendario de eventos que tendrá varias fechas clave. La primera, el 12 de abril. Ese día, el Centro Sociocultural La Arena acoge una representación teatral muy especial. Con la colaboración de la coral Aures Cantibus, varios vecinos del pueblo recrearán diferentes grupos escultóricos de Ramón Álvarez en un espectáculo titulado Las huellas de Ramón Álvarez en la Pasión de Zamora. Se van a hacer 11 pasos que hizo Ramón Álvarez y van a ser los pasos congelados, ¿sabes? Los actores y las actrices vamos a estar congelados durante 2 o 3 minutos. Tenemos desde la lanzada, la crucifixión, luego están nuestras vírgenes, desde la Soledad, la Virgen de los Clavos, la Verónica. Están los pasos más representativos de Ramón Álvarez. Entonces es muy bonito, va a ser muy bonito, va a ser muy emotivo, porque la coral nos va a ayudar mucho. Luego tenemos nuestra voz ahí que también va a ir explicando todos los pasos y demás. Somos un montón, porque como al ser 11 pasos, pues somos muchos, somos 20 y tantos o por ahí. Sí, somos más toda la gente que hay detrás con el atrezo y toda la gente de escenografía, toda la gente que no se va a ver, que está detrás. Luego nuestro director y toda la gente que tenemos ahí detrás, entonces hay mucha gente detrás. Y mientras todas las fechas y eventos preparados van llegando, el pueblo luce ya con estas imágenes, colocadas en balcones y fachadas de diferentes edificios y en farolas en cada entrada de la localidad. Sí, la llama la ruta de Ramón Álvarez. Hemos cogido más que nada la ubicación por su impacto visual, porque no vamos a coger donde más se ven, donde pasa más gente y es lo que se ha escogido. Se han hecho 42 lonas, ¿vale? Se han puesto en el municipio, en balcones, en propias fachadas. La verdad es que desde el primer día que lo comentamos y lo dijimos en el pueblo, todo el mundo se ofreció voluntariamente a que las pusiéramos en las casas. Conforman una ruta que bien podemos comenzar en el propio ayuntamiento ante esta vitrina. Tenemos el busto, que es el original, que hizo Ramón Núñez, 1925, y lo hemos puesto en una vitrina, ¿vale? Antes estaba lo que era en una estantería que teníamos por ahí y estaba guardado,
y también aparece lo que es el telegrama que mandó al ayuntamiento, y luego lo hemos completado con un luminoso para explicarlo a la gente que acuda al ayuntamiento, y tiene para impulsador el cual te da información de las obras que hizo. Ramón Álvarez Prieto nació el 22 de septiembre de 1825 en Coreses. Antes de cumplir 5 años, su familia se estableció en Zamora, donde inició con 14 años el oficio de hojalatero y los estudios de dibujo. Su destreza convirtió su taller de hojalatería en el más prestigioso de la ciudad, y con gran esfuerzo recibió el título de bachiller con 44 años y la plaza de catedrático de dibujo del Instituto de Educación Secundaria de Zamora en 1866. Y podemos seguir por la calle que lleva su nombre, justo en la que se ubica la casa en la que nació el imaginero, un edificio que luce la placa conmemorativa que se colocó en el centenario de su nacimiento, con una llamativa errata que ha pervivido un siglo. Nos encontramos en la casa donde nació Ramón Álvarez y tiene la placa puesta, y como podéis ver tiene lo que es el error, que en vez del día 22 tiene solo puesto el día 2. Del año que nació. Según cuentan ciertos vecinos de edad avanzada, nos dicen que la casa realmente no era aquí, que era lo que es en la trasera que vemos ahí a continuación, que estaba en mal estado y la tuvieron que derribar, y luego la placa la pusieron en la casa nueva. Estos lienzos recuerdan la figura de Ramón Álvarez, pero también muestran piezas y grupos escultóricos que firmó y que están por diferentes parroquias de la provincia. Desde su origen coresino, el historiador Cecilio Vidales detalla las claves de la vida del que a la postre sería un hombre clave en la Semana Santa de Zamora. Ramón Álvarez Prieto nació en Coreses el 22 de septiembre de 1825, donde fue bautizado junto a su hermano gemelo. Ocurrió aquella vez una cosa un tanto anecdótica, y es que no suele ocurrir, que el párroco se olvidó de anotar su partida de nacimiento, y hasta que no pasaron 3 años no se percataron de esa circunstancia. Imagino que ese error lo arreglaron cuando se produjera en la confirmación, porque no sé por qué tardaron tanto. Bueno, el por qué tuviese ese error tenía una cierta explicación, en cuanto que el párroco, por la documentación que he visto yo y el problema que tiene con la caligrafía, entiendo que tuvo después un problema cerebrovascular o algo así, porque se deteriora mucho de repente. Un hombre que era muy culto, ese párroco. La situación económica en la que se desenvuelve teóricamente tenía que haber sido muy positiva, en cuanto que su abuelo materno, Vicente Prieto, era un labrador bastante acomodado, con sus fincas de arrendamiento, con sus fincas propias, que casi nadie tenía entonces, con su rebaño, y tenía hasta 3 parejas de bueyes, que entonces tener 3 parejas de bueyes para trabajar indicaba bastante poder económico. Fue alcalde también, que entonces eran alcaldes solamente la gente más poderosa, pero hubo una mala relación, posiblemente pues porque muere la esposa de Vicente Prieto, y su hija, que va a ser la madre futura de Ramón Álvarez, va a ser con 9 meses, queda huérfana y va a ser criada con la familia de Zamora. Entonces Vicente Prieto se casa en segundas nupcias con otra mujer de Coreses, tiene bastante descendencia, y parece ser que ahí hubo un problema de malas relaciones, porque se volcaría lógicamente con su nueva familia. Cuando llega el momento del matrimonio de la madre de Ramón Álvarez, pues lógicamente le pediría la herencia materna, la que le correspondía, y posiblemente las cosas no fueran muy bien. Los padres de Ramón Álvarez tuvieron la bacería. La bacería era un ramo que se sacaba a subasta para proveer en monopolio una serie de productos, entre ellos el más famoso pues era el aceite, ¿verdad? El bacalao, cosas de ese tipo. No le sale muy bien porque pagó un precio muy alto y tiene que vender la casa en la cual va a nacer Ramón Álvarez, evidentemente. Vuelve a tener la bacería después, a un precio más normal, y luego se marchan para Zamora. Cuando Ramón Álvarez tenía 5 años, ya está en Zamora,
por lo tanto su estancia en Coreses realmente no fue mucho tiempo. En Zamora, Ramón Álvarez va pues a vivir con una situación bastante precaria, como sus padres, y cuando tiene 14 años comienza el aprendizaje de hojalatero. En ese taller de hojalatería pues comienza a trabajar y llega a una situación bastante, debido a que tenía unas condiciones innatas muy buenas para la producción artística, de tal manera que se convoca por parte del Ayuntamiento de Zamora un concurso para mejorar la iluminación y gana una iluminaria que había proyectado Ramón, y eso le da ya una cierta categoría y comienzan a venirle ya algunos contratos. Poco a poco él también se va introduciendo como estudiante primero de la Sociedad Económica de Amigos del País de Zamora para estudiar dibujo, y luego va a ser incluso profesor de esa misma escuela de dibujo. Esa escuela luego se va a integrar en el instituto que había entonces de enseñanza secundaria, y se da la circunstancia de que Ramón va a ser profesor y alumno. ¿Por qué? Pues porque entonces, aunque suena un poco raro a estas alturas, Ramón va a prepararse y saca la cátedra de dibujo, pero para ser profesor de dibujo tenía antes que tener el título de bachiller, con lo cual tenemos a un señor de 41 hasta 44 años, o 39 hasta 44 años, siendo alumno a una edad que no es lógico que sea alumno, pero al mismo tiempo siendo él al propio tiempo catedrático de dibujo. Además de esto, Ramón Álvarez daba clases particulares en su academia a artesanos. Ramón Álvarez se casa a una edad pues muy temprana, como era bastante habitual entonces, con 21 años, su novia tenía 19, tanto que tienen que pedir permiso al jefe político de Zamora para que autorice, porque el padre no autorizaba ese matrimonio, en la iglesia Santa María la Nueva, y empiezan a vivir pues lógicamente de lo que era hojalatero y algunas clases. Y luego primero están viviendo en la calle Carniceros, por eso se casa en Santa María la Nueva, y luego ya se va a la calle Valborraz, esa casa que ahora pues todo el mundo conocemos, y allí tiene puesta una placa, ¿verdad?, que se hizo cuando el primer centenario. Importante es que de la formación de Ramón Álvarez no sabemos casi nada. Lógicamente, algunas veces hubo gente que dijo que era autodidacta, eso no tiene sentido ninguno. Una cosa tan difícil como es, al nivel que se pone su escultura y su imaginería, necesitó que alguien le tuvo que enseñar. Él tuvo que recorrer talleres pues en Valladolid, en Madrid, tuvo que ver muchos museos, tuvo que ver muchos libros y tuvo que aprender de otras personas. Por la forma como trabaja, nos imaginamos a Salvador Carmona, a Gregorio Fernández, a Pedro de Mena, pero realmente no tenemos constancia de ninguna de estas circunstancias. Yo tengo aquí también otra teoría, en cuanto que si no había ningún taller, y el único taller que había sido anterior a él era el de Alejandro Gamayo, de Benavente, y que Alejandro Gamayo había participado en la Semana Santa de Zamora, y en Coreses hay la Virgen de la Asunción, que es una obra muy grande de Alejandro Gamayo, y aparte de San Antón, pues entiendo que Ramón Álvarez seguramente que vino a Coreses y tuvo que ver la imagen de la Asunción porque le interesaba, claro, porque es que no había otro taller y él tenía que ver algún taller. También tuvo que ver seguramente el taller de Blas González, que es una persona que hace la Santa Cena, ¿verdad?, que están ahí en el museo, estaba en el Museo de Semana Santa, y bueno, pero lógicamente Ramón Álvarez le supera muchísimo a Blas González, lo cual quiere decir que bueno, lo superaba porque sus cualidades eran de mucha mayor calidad. Y digo que estaría aquí en Coreses porque también reformó profundamente un San José que había en la iglesia de Coreses, una iglesia barroca que reforma profundamente. Las huellas en las imágenes que nos ha quedado aquí una fotografía, porque esa imagen ha desaparecido hace unos años, están claramente de Ramón, eso está claro. En la parte familiar de Ramón, como dije, se casó pronto, tuvo 6 hijos, de esos 6 hijos entonces ocurrió pues, bueno, lo habitual,
que murieran en edades muy tempranas, unos muy jovencitos, unos apenas con 3 años, y otros cuando ya tenían de la tuberculosis, mueren otro par de ellos, otro en el servicio militar, es decir, alrededor de los 20. Le quedan solamente 2 hijas de aquella descendencia. Esas 2 hijas van a vivir con Ramón todo el tiempo hasta el final de su vida, aunque ocurrió algo un tanto anecdótico o bastante también habitual, no era tan anecdótico, y es que este hombre queda viudo cuando ya poquito antes de morir, y se casa con una chica de 25 años que posiblemente le habría comprado la casa a él, vivía al lado de su taller ahí en la Puerta de la Feria, viviría con ella y se casaría para tapar un poco las malas habladurías que habría entre la gente. Él ya tenía 63 años cuando se casa y 5 años después fallece de haberse casado. Ahí enlazamos con una cosa que tiene que ver con Coreses, porque en el último periodo de su vida, en los últimos meses, un coresino que trabaja en su taller, José Hernández Martín, y sabemos que ese hombre está ahí por 2 motivos. Una, porque es el único testigo que firma en la boda que se celebra en este segundo matrimonio, y en segundo lugar, porque cuando restaura el paso de la flagelación, que por eso nosotros lo vamos a representar y lo hemos puesto en las lonas, aunque sabemos de sobra de que no es original de él, que es de Sánchez Guerra, pero sabemos que el contrato, él hace una reforma, pues José Hernández va a restaurar, a reformar mejor, los 3 sayones. Ramón Álvarez trabajaría en el Jesús y José Hernández trabajaría en los sayones, aunque lógicamente esa tipología barroca no se la ha quitado, ¿no? También, por cierto, que también reformó el Jesús en la oración del huerto, que también era de Sánchez Guerra, y también por eso lo incorporamos a nuestro elenco artístico, y en este caso ahí hay, unos dicen que era totalmente de él y otros que fue muy reformado, pero gente bastante estudiosa dentro de aquí lo que tenemos los intelectuales de Zamora, algunos dicen que efectivamente era totalmente de él, otros creen, y yo también creo que fue reformada, pero bueno, en todo caso su obra estaba claramente ahí. ¿Cómo son las características de la obra de Ramón? La obra de Ramón es fundamentalmente religiosa, o sea, el cliente fue la Iglesia, y también algunos particulares, pero particulares para hacerle obras para la Iglesia. O sea que su obra fundamentalmente, o casi se puede decir que en casi su totalidad, es religiosa. Lo único que hizo de la parte civil serían los famosos gigantes y gigantillas para el Ayuntamiento de Zamora, porque incluso la tarasca, que también hizo para el Ayuntamiento, es pasar ahí en el Corpus. Y nos queda el busto de su segunda esposa, Ramona Feltrero, que no dije antes el nombre, Ramona Feltrero, que ella después de muchos años, se lo entregó al Museo de Zamora y se conserva en el Museo de Zamora. El ámbito de su trabajo fundamentalmente fue Zamora, aunque hace alguna inclusión aquí hacia la zona de Valladolid, Alaejos, Medina de Río Seco, y seguramente, porque es otra característica de las que nos encontramos con Ramón Álvarez, que si se seguía buscando, seguiríamos encontrando obras de Ramón, porque la prueba es que se siguen encontrando obras. El estilo de Ramón. El estilo de Ramón es muy interesante y además tiene su personalidad propia, porque es un estilo dulce, implica dulzura, implica bastante expresividad, huye de ese dramatismo que tenía los talleres barrocos, tan castellanos, ¿verdad?, que teníamos anteriormente. A la hora del colorido le gusta mucho dar muchas carnaciones, apulimento, los pasos de una forma, sobre todo los pasos de Samantha se le ve mucho, ¿no?, las carnaciones, porque eso parece que lo hacen como más real, él entiende que es más real. También otra característica de él es que utiliza materiales sencillos, baratos, para baratar la obra. Y también que la gente le pide maniquíes, es decir, lo que quería la gente era que hicieran un maniquí donde estuviesen las caras, las manos, los pies, y poder vestir a la Virgen o poder vestir al Cristo. Eso lo hace porque así se lo pide la clientela. Yo, como digo de Ramón,
hay como dos frases que habría que aprenderse todo el mundo. Una, que está en el lugar adecuado, en el momento adecuado, por eso tenía tanta producción, hubo tanta gente que quería que le hicieran obras, y segunda característica de él, que le dio a la gente lo que la gente quería. La gente quería dulzura, no quería sangre, quería la justa, la sangre la justa. En los pasos se ve que no es un derroche barroco de dramatismo. Quería naturalismo, es decir, quería cuerpos guapos, Cristos que saliesen guapos, no que saliesen ahí deformados después de una pasión, por ejemplo. Es verdad que imita a otros artistas, que estudia y que bueno, pues yo creo que eso al fin y al cabo tampoco hay gente que lo toma como una cosa peyorativa. Yo creo que al fin y al cabo es normal, que la gente siempre nos inspiramos, cualquiera que creamos, en otras personas, o en otras obras literarias, o en otros historiadores, o en otras obras de arte. Pero también utilizó modelos vivos. Y posiblemente a lo mejor fuera lo más interesante. Cuando vemos un paso de Semana Santa nos fijamos sobre todo en los sayones. Concho, qué fuerza tiene expresiva, ¿no? Que el niño de los clavos. Bueno, incluso aquí en Coreses todavía, ¿verdad? Decimos que la Verónica, pues fue un modelo de la Verónica, fue una señora de Algodre, cuya descendencia quedó aquí en Coreses, porque se casaron, su hija se casó con un señor de Coreses. A la hora de hablar de la obra de Ramón hay que decir, como cosa muy importante, fue el que le dio la categoría a la Semana Santa de Zamora. Yo he estudiado la Semana Santa de Zamora de la primera mitad del siglo XIX, y ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué nos ha quedado de esto? Prácticamente no ha quedado nada. A partir de Ramón, la Semana Santa cambia completamente, son 9 obras auténticas de él, 2 obras que reforma más o menos profundamente, y 4 obras de discípulos de Ramón Álvarez. Por lo tanto, de una forma o de otra, casi tenemos 15 obras que se han metido en aquella Semana Santa. A partir de aquel momento, la Semana Santa de Zamora cogió una categoría importante y empezó la gente a decir, hay que ir a Zamora a ver la Semana Santa. Y estamos hablando de hace 140 o 150 años. Y lo importante es que esto sigue para adelante, o sea, no fue una moda que se pasó y se acabó, sino que esto sigue en aumento, y que hay una serie de imágenes que tienen una tremenda devoción la gente a ellas, con lo cual debió de acertar bastante a la hora de buscar sus arquetipos, ¿no? Esos arquetipos que, como decía antes, pues aparte de esa belleza y tal, por ejemplo, se puede ver en el pelo, ¿no? Que están cortados simétricamente, el pelo, siempre está el pelo, cae sobre los hombros, forma bucles, forma rizos. Por ejemplo, los dedos corazón y medio suelen estar unidos. En fin, hay una cosa también muy interesante que destacan, es una especie de aspereza que tiene en el paño de pureza, que eso es una cosa muy difícil de hacer, alguien se la tuvo que enseñar. Lo que le han dado el nombre evidentemente ha sido la Semana Santa, pero no es solamente Ramón Semana Santa. Nosotros aquí en este bicentenario hemos hecho mucho esfuerzo en poner en valor todas las obras que hace este señor. Tiene más de 100 obras, más de 100 figuras. En el calendario lo hicimos. En el calendario, para daros una idea, de las 13 imágenes que hay, solamente hay 4 de Semana Santa, las otras 9 son de otras obras que hay en parroquias, en conventos. La importancia de Ramón Álvarez va más allá de la Semana Santa, con la multitud de encargos de imágenes religiosas que ejecutó. Adornó los retablos de las iglesias y de los conventos. Entonces los conventos y las iglesias tenían bastante dinero en el siglo XVIII, y había unos retablos muy buenos, entonces había que llenarlos, había que llenarlos de contenido, había que adornarlos. Entonces, una de las características de Ramón es que de esa forma se retrasó la compra de imágenes industriales. O sea, lo de Oloz tardó en llegar aquí. Si él hizo 100 y pico obras, esas no tuvieron que venir compradas industrialmente, ¿verdad? Todas iguales. La fama de Ramón pega un gran tirón cuando vino aquí el rey Alfonso XII y el presidente del gobierno, Cánovas del Castillo, llevan unos pasos al claustro de la catedral para los pasos que tenía entonces, sobre todo el Longinos, ¿no? La lanzada que le causó una tremenda admiración al rey. Y a partir de ese momento le va a conceder la condecoración, ¿verdad?, de caballero
de la Orden de Carlos III, nombramientos de comisionado provincial de patrimonio. Tenemos en cuenta que entonces se había producido anteriormente la desamortización y había muchísimas obras, había muchísimo trabajo, la Comisión de Patrimonio tenía muchísimo trabajo porque había muchas obras por todos lados. Otra cosa interesante en cuanto a su trascendencia es que enseña a otros discípulos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Eduardo Barrón, el que hizo Viriato, ¿verdad?, que siempre lo consideró su maestro, estuvo 2 años con él. Ramón Núñez, que siempre también fue el que realmente se hace más para que haga el primer centenario aquí en Zamora. Lógicamente luego esa gente se formó en otros sitios, él no creó escuelas, Ramón Álvarez no creó escuelas, pero sí hubo muchos discípulos que salieron de sus manos. Aurelio de la Iglesia, Torija, etc. Una vez que muere, ¿verdad?, pues Ramón Álvarez se le han hecho homenajes. Hay que citar, nosotros tenemos que citar aquí en Coreses el primer centenario. Por eso vimos el busto que está hecho, que nos manda Ramón Núñez aquí en Coreses, que se pone también en Zamora y se pone en el arroyo de Coreses. En el primer centenario de su fallecimiento en Zamora, pues se hicieron una serie de actos, también con los pasos, y se hizo un monumento que está en la Plaza Mayor, ¿verdad? Y en Coreses se puso ese busto que digo del arroyo, y también, bueno, pues se hicieron unas conferencias y tal. Y ahora, en este bicentenario, pues hemos hecho pues mucho más, hemos tirado la casa por la ventana y ahora pues nos hemos pasado haciendo pues veintitantas actividades y no paramos, porque cada poco se le ocurre a uno todavía añadir un poco más. Actividades como la exposición monográfica prevista para el verano en el Centro de Día. Una exposición que va a tener, lógicamente no va a haber pasos de Semana Santa, nosotros no aspiramos a tanto, lo vamos a hacer eso a base de composiciones fotográficas. Vamos a tener imágenes reales de las parroquias cercanas. Aparte de, bueno, un montón por ejemplo, vamos a hacer un rincón del taller de hojalatería, para recuerdo de lo que significaba aquello y la importancia que tenía la hojalatería entonces, un rincón también del taller de imaginería, y bueno, y muchas otras maquetas también que vamos a ver conseguir, que nos han ofrecido las cofradías de Zamora. Por lo tanto, eso en verano, aquí tendremos una buena exposición, que ya se anunciará, ¿verdad?, pues en su momento, y habrá vídeos que estén recogiendo la historia y la obra de Ramón Álvarez. Como todos ustedes saben, este año se ha instalado en el Parque de San Bernabé una carpa para acoger algunos de los grupos escultóricos. Se dice que irán allí, sobre todo los de la Real Cofradía del Santo Entierro, pero hasta llegar a ese punto, hasta que se trasladen esos pasos y esos enseres, viajamos en esta tarde de lunes por todos los templos de la capital para descubrir los grupos escultóricos y enseres que allí se encuentran. Zamora contará con un nuevo museo de Semana Santa. Las obras de construcción del moderno edificio han comenzado y hasta que esté lista la nueva infraestructura, los pasos y enseres que albergaba el antiguo inmueble, pionero en España, han sido reubicados en varios templos y paneras de la capital del Duero. Están allí varados, esperando al visitante, como haciendo un fondo, que es como se denomina en Zamora la parada de descanso que hacen los cargadores para tomar aliento, recobrar las fuerzas y volver a levantar los grupos escultóricos con el único empuje de sus hombros y su corazón. Porque, aparte de la fuerza física, en esta ciudad los pasos van cargados sobre el amor a una pasión con siglos de historia. En los próximos minutos te invitamos a seguir los pasos de la Semana Santa zamorana, para conocer las obras que procesionan, pero también para disfrutar de buena parte del patrimonio románico y del casco antiguo de la ciudad del romancero. Sus calles, rincones y monumentos son el mejor entorno para el discurrir de procesiones.
Toda Zamora es un marco perfecto en el que, cada año, se representan los pasajes bíblicos que relatan la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Empezamos aquí el camino en el que haremos 6 fondos, que formarán una ruta diferente, paso a paso, de una Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Es una perspectiva distinta desde la que verás de cerca, cara a cara, a los protagonistas de la Pasión. ¿Comenzamos? Primer fondo. Santa María la Nueva es un templo románico situado en la plaza del mismo nombre, junto al Museo de Semana Santa, ahora en construcción, y detrás de la plaza de Viriato. De principios del siglo XII, es importante en la historia de la ciudad, ya que fue escenario de la sublevación popular suscitada por la compra de una trucha, que enfrentó a las clases altas con los plebeyos en torno al mercado. El motín de la trucha, de 1158, una historia con leyenda, terminó con el incendio del templo dentro del cual se encontraban los nobles. Fue reedificado a partir de entonces y reformado en la Edad Media, pero conserva algunos elementos de su primera construcción, como la cabecera y la fachada sur. La disposición original era de 3 naves, aunque la reforma posterior de mitad del siglo XII constituyó un amplio espacio unificado en una nave. En el exterior destaca el ábside semicircular decorado con 7 arcos murales que se sujetan sobre otras tantas columnas de delgados fustes. En el interior se encuentra una pila bautismal del siglo XII, con arcos labrados y bajo ellos relieves de figuras alegóricas del bautismo de Cristo. En 1959 se descubrieron restos de pintura mural de estilo gótico. Dentro de la iglesia de Santa María la Nueva nos podemos encontrar los siguientes pasos y enseres: Las Tres Marías y San Juan. Las Tres Marías es un grupo escultórico que desfila en la mañana del Viernes Santo, en el que podemos ver las figuras de la Virgen María y San Juan, seguidas a poca distancia por María Magdalena y María Cleofás. Completa plásticamente la escena del paso que le precede en la procesión, titulada Redención, obra de Mariano Benlliure y que representa a Jesús camino del Calvario. El barandales. El barandales, término propio y popular en Zamora, es un personaje que avisa de la llegada de la procesión. Abre el desfile haciendo sonar 2 pesadas esquilas que penden de sus muñecas y, ayudado por las manos, mueve con un ritmo repetitivo. Este peculiar campanillero viste diferente en cada procesión, llevando el ropaje con los colores y emblema particular de cada cofradía. Las campanas que porta también son distintas. Su popularidad hizo que en 1994 se erigiera una escultura en la Plaza de Santa María, junto al antiguo Museo de Semana Santa. Es una figura icónica y singular de la Semana Santa zamorana, siempre representado por un hombre. Durante años fue él mismo en todas las procesiones el que ejercía de barandales. Despedida de Jesús y su madre. El grupo escultórico de La Despedida representa el momento en el que Jesús se despide de María antes de encaminarse hacia la pasión. Las elegantes manos aparecen en disposición de tocarse. El escultor utilizó maderas de cedro, pino holandés y ciprés para ejecutar las figuras, cuyos ojos están realizados en marfil y carey. Jesús Nazareno. Es la imagen titular de la cofradía que representa a Jesús que extiende su mano hacia las gentes mientras carga con la cruz sobre su hombro izquierdo. La Verónica. La Verónica es una imagen regalada a la cofradía por el gremio de comerciantes de tejidos, que viste elegante túnica de terciopelo carmesí y sostiene un paño que refleja el rostro del Señor. Jesús yacente.
La talla del yacente fue ideada para la capilla funeraria de don Nicolás Enríquez, oidor de la Real Chancillería de Valladolid, y su mujer, situada en el antiguo convento de San Ildefonso de los Dominicos de la capital zamorana. Aunque durante mucho tiempo se consideró una obra de Gregorio Fernández, se halló el contrato de dicha obra que esclareció su autoría, siendo de un discípulo del escultor gallego Francisco Fermín. Tras la exclaustración, la imagen recorrió diferentes templos de la ciudad, siendo depositada en 1853 en el convento de la Concepción, donde permanecía al culto semiolvidada. Tras la ruina del templo, el yacente fue trasladado a la iglesia de Santa María la Nueva, donde tiene su sede canónica la Hermandad de Jesús Yacente y donde se venera desde 1966. En la Semana Santa de Zamora, la imagen es portada en procesión en unas sencillas andas sobre un sudario blanco e iluminada por 4 cirios. Otras piezas expuestas son la Última Cena, la Virgen Dolorosa, la Borriquita, diversas esculturas religiosas, una capa parda, cruces de la Hermandad de Jesús en su tercera caída, las maquetas del paso de la Santa Cena que desfila en la actualidad, un antiguo yacente, cruces de las 7 palabras de varias épocas y artistas, o una piedad en madera, obra de Tomás Crespo Rivera, además de vitrinas con enseres semanasanteros de especial significado. Segundo fondo. La imponente iglesia de San Juan es un templo románico situado en un lateral de la Plaza Mayor. Data de mediados del siglo XII y se edificó junto a una de las puertas, la Puerta Nueva, en 1171. Parte del primer recinto amurallado de los 3 con los que ha contado Zamora a lo largo de la historia. Reformado en su interior en el siglo XVI, destaca en el exterior su portada meridional con arquivoltas ornamentadas con motivos florales. Sobre ella, un hermoso rosetón, finamente labrado con 8 columnas, que se ha convertido en un símbolo de la ciudad y del románico que la caracteriza. El templo destaca en su ubicación por sus generosas proporciones, especialmente de la torre defensiva coronada por una veleta, réplica de la original que fue retirada en 1898 y depositada en el Museo Provincial. Es muy querida en la ciudad, se le conoce con el nombre de Peromato y representa a un guerrero, forjado en 1642. En su interior podemos ver las siguientes imágenes de Semana Santa. Virgen Dolorosa. La Dolorosa representa a la Virgen María que eleva su mirada al cielo y abre sus manos en actitud de súplica. Virgen de la Soledad. La Soledad es una obra de hondo calado entre la devoción popular. Fue encargada y donada por Joaquín Muñiz Arribas. Desfila 2 veces en Semana Santa, pero con diferente indumentaria. El Viernes Santo con manto de terciopelo negro bordado en oro y el Sábado Santo como único paso en la procesión a la que da nombre. En ella desfila como habitualmente se la puede ver en su capilla de la iglesia el resto del año, de luto riguroso con sencillo hábito negro, tan solo alterado por el blanco impecable de la toca. La Soledad luce corona elaborada en metales nobles, con perlas y piedras preciosas, costeada por suscripción popular en 1924. Es una imagen especialmente querida y venerada en la ciudad de Zamora, de rostro sereno y manos delicadas, entrelazadas para soportar la inmensa soledad de una madre que acaba de perder a su hijo. Jesús Nazareno. El Jesús Nazareno, de autor desconocido, es uno de los 11 pasos de la Vera Cruz, que viste túnica de terciopelo morada bordada en oro y porta una pequeña cruz.
Ya en el exterior de la iglesia de San Juan podemos contemplar una de las figuras más representativas de la Semana Santa zamorana, el Merlú, de 1996. Es una escultura en bronce del autor Antonio Pedrero Yéboles. Representa a la pareja de congregantes que recorre las calles de la ciudad tocando un tambor destemplado y una corneta. Lo hacen para llamar a los cofrades a la procesión que sale de esta misma iglesia de San Juan, sede de la cofradía, a las 5 de la madrugada del Viernes Santo. Tercer fondo. La iglesia de San Vicente es románica, de finales del siglo XII, aunque posteriormente sufrió diversas modificaciones. Llama la atención la torre construida en el siglo XIII y reconocida por su esbeltez, con planta rectangular y una altura de 6 cuerpos. Cabe destacar su portada oeste con capiteles y arquivoltas decoradas con temas vegetales. En su interior podemos ver al Cristo de la Buena Muerte. El Cristo de la Buena Muerte es una excepcional talla realizada para el convento de San Francisco. De una gran belleza, transmite serenidad mientras desfila el Lunes Santo, portada en plano inclinado e iluminada por la luz de las teas. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La popular borriquita es un grupo escultórico que representa a Jesús montado en una burra. Va rodeado por el gentío, que le aclama portando palmas y ramas de olivo. Aparte de un hombre, 2 mujeres y varios niños, aparece en la escena un pollino. Virgen de las Angustias. Nuestra Madre goza de gran devoción popular en la ciudad de Zamora desde inicios de la Edad Moderna. Lleva en su regazo la imagen de Jesús, una talla de escaso grosor para aligerar el peso, lo que demuestra la pericia del imaginero. Virgen de las Espadas. De autoría no concretada, se especula sobre si surgió de los talleres de Olot, aunque hay quien la atribuye al imaginero Ramón Álvarez. Sea como fuera, la Virgen de las Espadas estuvo años sin salir, pero volvió a procesionar en 2010, siendo el primer paso de la Semana Santa zamorana portado en mesa con plantilla de cargadores mixta, compuesta por hombres y mujeres. En este templo de San Vicente hay que destacar también que en el camarín del altar mayor está ubicada la patrona de la ciudad de Zamora, la Virgen de la Concha. A la salida de la iglesia de San Vicente tenemos 2 opciones. Si continuamos camino a la derecha podemos ir a la iglesia de San Esteban. En ella encontramos varios pasos. La Magdalena, el retorno del sepulcro, el Santo Entierro, conocido como la urna, de estilo neogótico, custodia adyacente de Luis Álvarez Duarte, que está en la catedral. La Virgen de los Clavos, el último paso realizado por el imaginero para la Semana Santa zamorana, lleva una aureola de plata sobredorada y es la única imagen que procesiona bajo palio. Pero si a la salida de San Vicente optamos por caminar hacia la izquierda, llegaremos hasta Cuarto Fondo. Reedificada entre 1550 y 1570 sobre un templo románico precedente con la misma advocación por disposición del caballero Antonio de Sotelo, que participó junto a Hernán Cortés en la conquista de México. Ubicada en la plaza del Seminario, esta iglesia destaca por su cabecera dúplice con el altar mayor y la capilla de los Sotelo. En ella se aúna lo gótico con un lenguaje plateresco de elementos renacentistas. En su amplio interior de una sola nave resaltan el sepulcro de Antonio Sotelo y el retablo de Nuestra Señora del Pilar, finalizado en 1585. Actualmente alberga una secuencia muy completa de Nuestra Pasión, que incluye los siguientes grupos escultóricos:
la Santa Cruz, el lavatorio de los pies, la Santa Cena, la oración del huerto, el prendimiento, la flagelación, la coronación de espinas, la sentencia, Jesús camino del Calvario, conocido popularmente como el 5 de copas, la caída, la desnudez, la crucifixión, la conducción, la piedad. Quinto fondo. La Horta es un templo románico del siglo XII. Perteneció a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Ubicado en el arrabal de los Barrios Bajos, consta de una única nave de 3 tramos unida a una cabecera con notable ábside semicircular. En el siglo XIII se añadió una torre a los pies. Combina elementos del románico y del gótico y caben destacar sus hermosos capiteles y una decoración exterior con impostas ajedrezadas. De este templo salen en Semana Santa 2 cofradías. En su interior actualmente se encuentran las siguientes imágenes: el Cristo de la Agonía o de la Expiación, la Virgen de la Alegría, Cristo resucitado. De camino a la catedral nos encontramos con la panera de la Cofradía de Jesús Nazareno, que custodia temporalmente varios pasos. Son la elevación de la cruz, la agonía, el descendimiento, el descendido, la Virgen y San Juan y el Cristo de la Laguna. Sexto fondo. La Catedral de Zamora es bella y románica. Ubicada junto al castillo en el punto más elevado de la ciudad de Zamora, es un monumento singular a pesar de sus discretas dimensiones. Su construcción se inició en 1151 y fue terminada en 1174, coincidiendo con el reinado de Alfonso VII. El elemento más emblemático es su espectacular cimborrio de influencia bizantina. Tiene doble arquería exterior y escamas de piedra. Es un elemento espectacular visto desde fuera y desde dentro del templo. Junto al aseo se alza la Torre del Salvador, de 45 metros de altura. La planta del templo es de cruz latina con 3 naves. Dispone de un claustro de estilo herreriano con acceso directo al Museo Catedralicio, que contiene una magnífica colección de tapices flamencos de los siglos XV y XVII. En el interior destacan sus capillas, la bella y ornamentada de San Ildefonso o del Cardenal, con el espléndido retablo de Fernando Gallego, o la del Doctor Grado, con su hermoso sepulcro. La magnífica sillería del coro es obra de Juan de Bruselas, y está cerrado por una elaborada reja gótica. Además, cabe destacar en el exterior la portada sur o del obispo, la única fachada antigua conservada íntegramente. En su interior alberga las siguientes figuras y grupos escultóricos de nuestra pasión: Redención,
Es la imagen de Jesús cuando va camino del Calvario. Es uno de los grupos escultóricos de mayor calidad de la Semana Santa de Zamora. La Lanzada, conocida popularmente como Longinos. La Conversión del Centurión. La Virgen de la Esperanza. Jesús de luz y vida. El Santo Cristo de la Cruz de Carne, o Cristo de la Misericordia. Cristo muerto. Y el Cristo de las Injurias. Es esta una imponente escultura renacentista, manierista, de excepcional factura que se ha convertido en una de las imágenes más emblemáticas y veneradas de la Semana Santa zamorana. Llegados a este punto de nuestro itinerario, una recomendación al visitante: reservar tiempo y paseo para el final. Partiendo de la catedral, atalaya desde la que se divisa el imponente caudal del Duero y el puente románico que lo cruza, se puede completar el recorrido bajando por la Cuesta del Obispo, junto al Palacio Episcopal. Así visitaremos la iglesia románica de San Claudio de Olivares, ubicada en los barrios bajos, junto al río, que acoge al Cristo del Amparo, la imagen titular de la Hermandad de Penitencia, popularmente conocida como las Capas Pardas. Desde allí podemos emprender camino hacia la pequeña iglesia del Cristo del Espíritu Santo, talla gótica del siglo XIV, la más antigua de las que procesionan en la Semana Santa de Zamora. Lo hace en la noche del Viernes de Dolores con la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Espíritu Santo. No demasiado lejos encontraremos la iglesia de San Lázaro, donde comparten espacio la imagen de Jesús en su tercera caída, de 1947, obra de Quintín de Torre, y la imagen de la Virgen de la Amargura, de 1959, obra del escultor Ramón Abrantes. Ambas desfilan la tarde del Lunes Santo con la Cofradía de Jesús en su tercera caída. Pero antes de concluir el recorrido hay que cruzar el Duero para visitar, en la margen izquierda del río, la iglesia de San Frontis, donde cada año empieza la Semana Santa de Zamora con el popular traslado del Nazareno. Es el Jesús del Vía Crucis del siglo XVII. Por supuesto, este paseo no debe concluir aquí, porque lo que han visto es del todo insuficiente. Hay que vivir la pasión en su momento y sentir en las calles una Semana Santa vieja de siglos, actual porque sigue participando toda la ciudad y con futuro, el que tendrá la manifestación popular de un hecho universal, la muerte y resurrección de Cristo, que el pueblo de Zamora ha hecho suya, sumándola a su cultura, cincelándola con tradiciones y que así, con el tiempo, se ha ido quedando como bruñida en el bronce, labrada en las piedras de esta ciudad del romancero. En tan solo 3 días, este jueves, como saben, se da el pistoletazo de salida a la Semana Santa de Zamora 2025 con ese traslado del Nazareno de San Frontis. Además, este año cargado de simbolismo y también vamos a ver una de las primeras imágenes, ese paso por el puente de piedra que hace unas semanas se reabría al público. Imágenes inéditas que vamos a vivir por primera vez, pero queremos conocer más sobre este Nazareno. Queremos ir paso a paso con el Nazareno de San Frontis.
Bueno, mi relación familiar, personal y ya íntima con este nazareno que tenemos detrás, nuestro querido Nazareno de San Frontis, se inicia cuando yo tendría, todavía yo creo que no había llegado ni al uso de razón, con 5 o 6 años, cuando mi padre me llevaba a la procesión de la borriquita y después, cuando terminaba, subían las gentes del barrio de San Frontis y los de la propia cofradía de Jesús del Vía Crucis, subían al Nazareno en procesión hasta la iglesia de San Andrés. Yo no llegué a conocer en los primeros años en que, como sabéis, a través de su historia, de la historia de la cofradía, el Nazareno subía al atardecer del Domingo de Ramos a la catedral. En 1948 se suspende el traslado a la catedral para hacerlo a San Andrés porque había un triduo y parece que se resentía en cuanto a asistencia ya de espectadores al estar ya un poco lejana la catedral. Y yo conocí al Nazareno pues en la Cuesta del Piñedo. Cuando terminaba la procesión de la borriquita iba con mi padre a buscarlo. Salíamos al camino a buscar al Nazareno y subía con él hasta la iglesia de San Andrés, donde tenían solemnes cultos el triduo en el Domingo de Ramos, Lunes Santo y Martes Santo. Terminado el triduo el Martes Santo, pues se organizaba la procesión como se conoce en la actualidad. Y esa fue mi primera relación con el Nazareno. Después tuve una relación un poco más íntima con la cofradía a través de la radio. Al trabajar en Radio Popular y encomendarme don Bernardo Monforte, que en paz descanse, su director, el programa Redención, que hacíamos todos los martes y viernes de Cuaresma, pues ya hablábamos con los directivos, escudriñábamos en la historia de las cofradías y, por supuesto, en el caso del Nazareno de San Frontis, pues sabíamos todas las vicisitudes por las que pasó, desde la ermita, cuando fue trasladado aquí a la iglesia, y posteriormente pues las distintas fases de restauración que sufrió la imagen, hasta que por fin consiguió la esbeltez actual en 1953 y 54, cuando la restauración general de pasos que la Junta por Semana Santa le encomendó a don Florentino Trapero, al que todos nuestros telespectadores sabrán que nos hizo la borriquita, el paso de la cofradía de la Hermandad de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén en 1950. Después, la relación con mi nazareno como cofrade empezó tarde. Yo me hice hermano de la cofradía en el año 1979, cuando tenía ya 30 y pocos años. ¿Y por qué me hice? Pues simplemente porque, aunque yo veía la procesión y participaba en ella, de alguna manera, aunque fuera desde el plano de la cera del espectador, murió mi padre. Y mi madre, Magdalena, pues me entregó la capa. Sabía que yo tenía una gran devoción por el Nazareno, el caperuz y el fajín de hermano que tenía mi padre como fundador de la hermandad. Lo mismo que mi abuelo Felipe de Castro también fue fundador en 1941 de esta cofradía. Y me apunté en 1979 y 10 años después me llamaron unos amigos para que entrara en la directiva. Y fue cuando le dimos al Nazareno, creo, sinceramente, y no lo digo con presunción ni con soberbia, le dimos el culto y la importancia que tenía en el contexto de la Semana Santa de Zamora, donde parece que había quedado nuestra cofradía y sobre todo él había quedado un poquitín en segundo plano. Y fue cuando dijimos, hay 3 cosas que hay que hacer por el Nazareno. Una, volverlo a vestir de morado, porque lo habían vestido de blanco en la cofradía con buen o mal criterio, pero no era el Nazareno que recordaban las gentes de aquí, del barrio de San Frontis y todos sus devotos. Entonces había que recuperar. Hicimos una túnica nueva, el terciopelo nos lo regaló los hermanos Prieto Cirán, de la Rosa de Oro, y mi tío Felipe de Castro, que era el que guiaba al Nazareno desde los años 60, en que sustituyó al bienaventurado Joaquín Roldán Prieto, otro sanfrontino ilustre que tanto hizo en las raíces de la cofradía, como don Manuel Boizas o mi abuelo don Manuel Gago o don Feliciano Falcón y por supuesto el cura, don Manuel Boizas, que fue el que impulsó la cofradía. Bueno, conseguimos la túnica, conseguimos recuperar el traslado que se había perdido en el 70, se había perdido un poco por inercia,
no sé, por una dejadez tanto de la parroquia como de la cofradía. Era más cómodo subirlo en furgoneta y el traslado, la verdad es que tampoco tenía mucha publicidad y no acudía mucha gente. Yo entiendo que también el párroco de San Frontis, don José Martín Escribano entonces, y el presidente de la cofradía del Jesús del Vía Crucis, que era mi querido y admirado Ricardo Gómez Pintas, dijeran: ¿para qué vamos a hacer el traslado si cada vez viene menos gente? De hecho, desde 1960 a 1970 ya sube el Viernes de Dolores y debía de subir con 4 devotos de aquí del barrio. Entonces ya a partir del año 70 se sube en furgoneta y se quitó el traslado. Había que recuperarlo. También nos lo decían muchos vecinos de esta parroquia y por supuesto hermanos de la cofradía, que cada año en las asambleas, siempre en el capítulo de ruegos y preguntas, le preguntaban, entre ellos por ejemplo mi añorado Víctor Martín Vitín, le preguntaban siempre al presidente: bueno, presidente, ¿cuándo vamos a hablar con el obispo para intentar recuperar el traslado? Bueno, se consiguió el traslado y faltaba, por supuesto, sacarlo a hombros, como se sacó en los primeros años. El primer año nos dejó el trono el nazareno de la Vera Cruz, su presidente Chano Lorenzo nos lo dejó el trono para que pudiéramos sacarlo ya en hombros, y se restauró y se adaptó la mesa de la Virgen de la Esperanza para que también saliera a hombros. Y en el traslado nos cedió la mesa Ricardo Blanco, bueno, y su directiva de la Santísima Resurrección. La mesa que saca la Virgen del Encuentro es la mesa que en los primeros años llevó al nazareno desde aquí el jueves del traslado hasta la catedral. Ella finalmente, quiero sí recordar que para recuperar el traslado hubo que hacer un esfuerzo grande en el aspecto de reuniones y de conversaciones, tanto con la parroquia como con el obispado y con la Junta Pro Semana Santa. Y aquí sí quiero destacar la bondad, el cariño, el afecto, la emoción que nos dio siempre don Eduardo Poveda Rodríguez, entonces obispo de la diócesis, que fue el que ratificó nuestra decisión y el que convenció a don José Martín Escribano, entonces el párroco, de que autorizara la parroquia dicho traslado. Y don José también se nos abrió de corazón y nos ayudó en todo lo que pudo mientras estuvo de párroco hasta que la muerte le sorprendió años después. Estos son mis recuerdos respecto a este nazareno, al que tanto queremos todos, por lo menos muchos de ustedes. En este primer programa especial de Semana Santa aquí en la 8 Zamora hemos viajado por el ayer, por lo que ocurría en el año 2024 en la Pasión Zamorana, pero también por lo que nos espera con todos esos actos y actividades organizadas en el pueblo natal Coreses del imaginero Ramón Álvarez. También hemos conocido dónde han estado durante estos últimos meses los grupos escultóricos y enseres de las diferentes hermandades y cofradías, y también nos hemos acercado y ahondado aún más en ese traslado del Nazareno de San Frontis, que verá la luz y que saldrá a la calle tan solo en 3 días, este jueves. Ese es el inicio de nuestra Semana de Pasión, pero aquí en la 8 ya saben que todos los años comenzamos unos días antes a ese traslado esta Semana Santa, y lo haremos esta noche. Les invito a que aquí en la 8 Zamora continúen viéndonos, continúen acompañándonos en esta Semana Santa 2025 y disfruten con la presentación
presentación de la revista Cuarta Estación. Una entrevista muy especial para todos ustedes que mañana estará en la calle y que esta noche cumple ni más ni menos que 20 años. 2 décadas en la calle acompañando a todos los zamoranos y, por qué no, también iniciando la pasión de Zamora. Les esperamos esta noche para disfrutar con todos ustedes de la presentación del 20 aniversario de la revista Cuarta Estación. Nosotros volvemos mañana, pero esta noche ya saben, cita importante aquí en la 8 Zamora con la presentación de la revista Cuarta Estación.